Leer en voz alta. Hablemos acerca del decálogo que Daniel Pennac estableció en la publicación como una novela llamado Los derechos del lector. Voy a hacerles la mención rápida y breve de cada uno de estos derechos y al finalizar hablaré acerca de cuál fue el que más me resonó. El primero es el derecho a no leer. Como lectores tenemos la libre elección de decidir o no realizar el acto de lectura. Tal vez podemos tener el libro en nuestras manos, pero en ese momento no tenemos el gusto por llevarlo a la realidad, a la práctica, y es así que lo dejamos pasar. En el número 2 tenemos el derecho a saltarnos páginas, porque a veces queremos y tenemos el deseo de saber qué pasa después, y es así como llegamos hasta el final de la historia y de pronto regresamos. O tal vez simplemente la saltamos porque no nos agrada. El número 3 es el derecho a no terminar un libro, y esto es muy válido. A veces tenemos la oportunidad de pedirlos en la biblioteca y qué tal que no los alcanzamos a leer. O no es un libro que nos haya agradado demasiado y lo dejamos pasar. El cuarto derecho es el que tenemos de releer una historia, un cuento, una publicación que nos haya llamado mucho la atención y que nos haga evocar momentos agradables. Y es así que decidimos volver a leer esa historia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho releer la novela de 100 años de soledad. Y cada vez que la leo, encuentro algún dato o algo distinto. El quinto es el derecho a leer cualquier cosa y el sexto es el derecho al bobarismo. Es decir, nosotros podemos leer las publicaciones que más nos llamen la atención sin la necesidad de estarlo dando a conocer a otras personas. Porque hay quien dice que solamente leer libros clásicos es lo correcto, pero esto no está dictado en ningún lugar. Y es lo que menos se debería hacer porque tenemos derecho a leer cualquier cosa, incluso un folleto en la sala de espera de un hospital. El séptimo es el derecho a leer en cualquier sitio. Como lo acabo de mencionar, la lectura se puede realizar en cualquier espacio, incluso hasta al cruzar la calle. Hay letreros que dicen alto, siga. Y eso es ya en sí un acto de lectura. Como este, tenemos otros más específicos en el que te puedes llevar un libro al parque o puedes estar leyendo incluso hasta en tu casa en un sillón. El octavo es el derecho a hojear, porque puede llegar un libro a tus manos y lo primero que haces es indagar ¿qué tiene? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me interesa? O mejor, ni siquiera lo tomo. Tenemos derecho a revisar lo que queremos leer. El noveno es el derecho a leer en voz alta. Esta es una actividad muy importante, sobre todo con los pequeños. Lo vemos en las escuelas de preescolar y de primaria, que los niños están acostumbrados a que se lleve a cabo. Y esto es porque muchos en sus casas antes de dormir se les lee un cuento. La lectura en voz alta anima e invita a que te acerques a la actividad lectora. El décimo es el derecho a callarnos. Cuando terminamos de leer una historia, cuando terminamos de leer un libro, tal vez nos piden que realicemos la respuesta a la pregunta de ¿qué te pareció? Pero como tal tenemos también el derecho a no decir nada y quedarnos simplemente con el gusto, el placer o el desagrado de haber leído un libro. Ahora quiero dar paso al derecho que más me resonó, y este es la lectura en voz alta. Con la duda de ¿es un desafío? Soy una maestra de escuela primaria y estoy acostumbrada a realizar actividades relacionadas con la lectura de manera dirigida. Los programas te dan instrucciones de lo que tienes que llevar a cabo y las actividades que diseñamos entre maestros casi siempre están dirigidas hacia un objetivo, que es recibir un producto a partir de lo que los niños lean. A lo largo de este módulo pude destacar la importancia que tiene el leer en voz alta a los pequeños, porque gracias a esta actividad podemos seguir desarrollando en los niños distintas habilidades como lo es saber escuchar. Podemos crear una lectura animada o hacer una lectura lúgubre y somos modelos de lectura para ellos. Si los niños tienen un buen acercamiento en la escuela con la lectura, podrán llevarla a sus vidas de una manera más sencilla. Esto no quiere decir que es garantía de que el niño se volverá un lector, pero sí puede garantizar que él no tendrá una mala imagen de lo que significa leer.
Por lo tanto, quiero cerrar esta parte diciendo que la oralidad permite despertar el interés en las historias, en los mundos, en los personajes y las emociones que hay en un libro. Leer en voz alta es crear. Crear pequeños lectores que llegarán a ser grandes. Y esto no solamente puede ocurrir al interior de una escuela, se puede llevar a cabo en todas partes. Para cerrar esta intervención, quiero compartirles que con los niños realicé una actividad creativa, la cual consistía en construir una historia que posteriormente sería leída en voz alta. A cada uno de los niños se les repartió una palabra que podía ser un sustantivo, un verbo, un adjetivo, etc. Y con ellas iban a crear una oración. La leyeron en voz alta para sus compañeros y fue así como entre todos decidieron construir un cuento. El producto está en la página de YouTube Radio Escolar BJ y es un cuento llamado El Bosque Mágico, que oscila entre ser una historia de fantasía y de terror. Cuando los niños estuvieron listos y que copiaron a su cuaderno el cuento ya en su estructura final, se les pidió que grabáramos un audio, en donde estuviéramos leyendo en voz alta cada una de las oraciones que estuvimos redactando, y así es como nace el audiocuento, el cual fue ilustrado también por ellos. Y este producto, al cual ellos tuvieron acceso, les permitió darse cuenta que la lectura en voz alta puede ser llamativa para las personas que se encuentren a su alrededor. De esta forma concluyo mis impresiones acerca de lo que es el módulo número 1 de este diplomado de mediación lectora. Mi nombre es Nancy Quintero.